Vaya sacudida política la que se vivió en las últimas horas dentro de la propia Cuarta Transformación, porque cuando parecía que la reforma electoral ya había quedado en el olvido, la presidenta Claudia Sheinbaum decidió tomar el control de la situación y poner orden dentro de su propia coalición. Sí, así como lo escuchan, porque después de que algunos legisladores del Partido del Trabajo, del Partido Verde e incluso de Morena mostraron reservas y finalmente frenaron el avance de la reforma electoral original, la presidenta no se quedó de brazos cruzados, al contrario, desde el gobierno federal se activó inmediatamente una ruta alternativa, el llamado Plan B de la reforma electoral. Y es que este fin de semana se llevó a cabo una reunión clave donde legisladores de Morena fueron convocados para revisar los avances de la nueva redacción de la reforma que prepara la presidenta Claudia Sheinbaum. En el encuentro también estuvieron presentes el coordinador de los senadores Ignacio Mier e incluso legisladores del PT y del Partido Verde. Ahí se revisó punto por punto la propuesta, se intercambiaron opiniones y se discutieron ajustes que permitan sacar adelante esta nueva reforma, pero el mensaje político fue mucho más claro que cualquier documento. La transformación electoral va, y desde Morena lo dicen sin rodeos. La presidenta ha sido generosa, paciente y respetuosa con sus aliados, incluso después de que le rechazaran su primer propuesta. Tan generosa, dicen, que el mismo día del desacuerdo decidió convocarlos nuevamente para reconstruir acuerdos y mantener viva la coalición. Pero también hay algo que se está diciendo cada vez con más fuerza dentro del movimiento. Este es el momento de cerrar filas con la presidenta, porque recordemos algo importante. En 2024, cuando inició este gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, Morena, PT y Partido Verde firmaron un compromiso político para acompañar las reformas del proyecto de transformación, y ahora esa palabra está siendo puesta a prueba. Y lo que busca la presidenta con este nuevo plan es algo muy simple, pero también muy profundo: poner orden, acabar con los excesos y establecer principios de austeridad en el sistema legislativo y electoral. Ahora bien, mientras dentro de la coalición se intenta cerrar filas para sacar adelante este plan B, la oposición ya comenzó a reaccionar y las críticas no se han hecho esperar. En unos momentos vamos a escuchar lo que dijo el diputado del PRI, Rubén Moreira, quien con miedo ya salió a cuestionar este nuevo plan B, pero también más adelante conoceremos detalles clave de esta propuesta con el presidente de la comisión encargada de la reforma electoral, Víctor Hugo Lobo, quien explica qué cambios vienen realmente y qué podría pasar en los próximos días en el Congreso, porque incluso ya hay una fecha para que se presente este plan B. Así que atención, porque lo que viene ahora se pone todavía más intenso. Vamos a escuchar lo que dijo Ricardo Monreal después de salir de esta reunión. Bueno, hubo reunión en la mañana, me convocaron a tener una reunión con la secretaria de Gobernación, junto con el coordinador de los senadores, Ignacio Mier. La idea era mostrarnos los avances de la redacción de la reforma que presentaría la presidenta Claudia Sheinbaum, para también expresar nuestra opinión y comentarnos que estaba platicando la Secretaría de Gobernación con el PT y con el Partido Verde para buscar un consenso, para buscar un acuerdo amplio y lograr el acompañamiento de los tres, Morena, PT y Partido Verde. Entonces fue un rato de intercambio de opiniones y de revisar la redacción que ellos tienen y tratar de ayudar en lo que pudiéramos para que la negociación pudiera salir adelante. ¿Cuándo va a definir los aliados si van con ustedes o no? No sé. Es un asunto que está viendo la secretaria de Gobernación en todo momento. Nosotros no tenemos ninguna injerencia, pero sí podemos hacer un llamado amplio al PT y al Verde para que intenten acompañarnos en esta llamada Plan B o llamado Plan B de la reforma electoral, pero es una decisión de ellos. Yo creo que es lo correcto, es lo conveniente. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido muy generosa con ellos, muy cuidadosa con ellos en sus expresiones y en sus gestos. Tan generosa ha sido que el mismo día que le rechazaron su propuesta,
ese mismo día los convocó a reconstruir los puentes y no dar por terminada la coalición. Sin embargo, diputado, una de las primeras críticas del PT ayer la expresó Reginaldo Sandoval, que se pretende una república centralista o federalista al intervenir en los municipios y en los estados. Bueno, no coincido con él. ¿Usted rechaza porque totalmente rechazo cualquier tendencia al centralismo. La presidenta es federalista y es republicana. Recuerden que quien modifica la Constitución es el Congreso de la Unión, el constituyente permanente, incluyendo los congresos locales, y la supremacía constitucional. Y eso no centraliza, al contrario, respeta el federalismo, pero establece en la Constitución principios de austeridad y de ajuste, porque no puede vivirse con esos excesos que ahora los municipios y los congresos locales tienen. Nosotros estamos de acuerdo con la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum. Nosotros no la vamos a dejar sola. Creo que es el momento de acompañarla sin titubeos, sin regateos, sin condiciones. Es el momento de demostrarle que estamos con ella. Todos firmamos hacia el mes de marzo, abril del año 24, un compromiso por escrito, todos, PT, Verde y Morena, de que acompañaríamos todas sus iniciativas. Nosotros vamos a actuar con consecuencia y con coherencia. No vamos de ninguna manera a dejarla sola. ¿No habrá una violación al 115, a la autonomía de los municipios? No, no hay una violación al 115, porque finalmente se deja al 115 plenamente intocado, en libertad. Simplemente se inscribe y se introduce un principio de austeridad y de ajuste y límites a los excesos que están distorsionados y que le causan mucho daño a los habitantes de los mismos. Confirmado que el lunes se presenta, entonces, le dicen. No lo sé, porque finalmente es la presidenta la que decide, pero nosotros estaremos en espera de la presentación. La Cámara Si es, no lo sé, hay muchas versiones y no quiero mezclarme en ellas. Muchas versiones. ¿El tema de los regidores sería obstáculo para que el PT continuara con ese diálogo? No lo sé, tendría que preguntarle a ellos. ¿A usted preocupa que la reducción que se ha anunciado? No, yo ya lo dije, nosotros vamos a respaldar a la presidenta, no me preocupa nada, me preocupa que logremos por convicción aprobar esta reforma que plantea la presidenta en el llamado Plan B. Con el Partido Verde, sus aliados, respecto a este plan? Ayer hablé con ellos, hoy no lo he hecho, porque hoy ha sido mucha actividad, estuve en gobernación, regresé hace un rato y no hay gente, es viernes, casi no hay diputados, pero por supuesto que voy a hablar con ellos. ¿No se confirma entonces que sea la Cámara de Origen? No se confirma hasta que ella decida. Y bueno, pues esto es lo que dice Ricardo Monreal. Y mientras, dentro de la coalición de la Cuarta Transformación, todo apunta a que Morena, el PT y el Partido Verde podrían terminar cerrando filas para sacar adelante este plan B de la reforma electoral. Y bueno, en la oposición ya comenzaron a aparecer los primeros signos de nerviosismo, sí, porque cuando la reforma parecía atorada, incluso salieron a burlarse. Y ahora el escenario empieza a cambiar. Y uno de los primeros en salir a reaccionar fue el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, quien prácticamente salió a dar lo que muchos interpretan como patadas de ahogado ante la posibilidad de que la reforma avance, porque sabe que si los aliados esta vez sí cierran filas con Morena, la reforma se va a aprobar aunque ellos voten en contra. Y Moreira intenta restarle importancia al tema, incluso cuestiona el argumento de la austeridad que se ha planteado en este plan B, particularmente lo que tiene que ver con reducir los gastos excesivos de diputados y senadores, que al parecer ahora es lo que más les duele. Pero más allá de los argumentos, la oposición teme que haya unidad en la 4T, porque saben que si el PT y el Verde cierran filas con Morena, pues ya se fregaron y esta reforma va a pasar. Vamos a ver lo que dice Moreira. A ver, hay que esperar a que venga y revisarlo todo. ¿Qué me preocupa? Que el país tiene grandes problemas y que no estamos discutiendo la falta de crecimiento económico, la falta de seguridad, la falta de empleo, el crecimiento de la inflación. Y ahora venimos con un plan B. Se hubiera presentado todo junto, se hubiera analizado y hubiéramos desahogado lo que procede y lo que no proceda.
México tiene que definir si quiere ser un país centralista como es el que está proponiendo Morena o una república federada. Me llama la atención la construcción de narrativas para alejarnos de los grandes debates nacionales. Del contenido de, por ejemplo, bajar el presupuesto para el Senado, para los congresos locales, ¿cuál es su opinión? Porque además decían, pues debe ser constitucional eso, ¿no? Me llama la atención porque el Poder Ejecutivo quiere regir la vida de los otros dos poderes. Si hay algún exceso en alguna parte se tiene que arreglar, pero el monto que nos dicen es mucho menos de lo que se tiró de dinero en el Tren Maya el año pasado. El monto que nos dicen es 240 veces más pequeño que el error que tuvo López Obrador en el diseño de lo que dijo que iba a costar el Tren Maya y lo que costó el Tren Maya. Si hay excesos, se tienen que eliminar, de eso no tiene problema. Me preocupa la construcción de esas narrativas que parecen muy populares, pero que se hacen sin una reflexión profunda. Someter a consulta pública cómo deben de integrarse los otros poderes. Sometamos a consulta pública si es justo que un estado como Nuevo León, por cada peso que se le envía a la federación, que se cobran de impuestos del trabajo de los neoleonenses, solamente se les regresen 25 centavos. Sometamos eso y digamos si tenemos que estar los estados mandando dinero a la federación para que se tiren cosas como el Tren Maya. Entonces, ¿cuál va a ser su postura respecto de esto? Primero, revisarlo y que sepa la gente que todo aquello que perjudique el futuro de México lo vamos a votar en contra. Y bueno, mientras la oposición lanza advertencias y críticas, desde Morena aseguran que esta reforma no busca centralizar el poder, sino poner orden, acabar con los excesos y llevar la austeridad también a las estructuras políticas electorales. Y aquí viene lo interesante, porque mientras el PRI intenta frenar la narrativa de esta reforma, desde la propia comisión encargada de analizarla ya comenzaron a revelar detalles mucho más concretos sobre lo que realmente contiene este plan B. Y quien salió a hablar de eso fue el presidente de esta comisión, el diputado Víctor Hugo Lobo. Lo que dijo explica mucho mejor qué es lo que realmente está en juego con esta reforma. Vamos a escucharlo. Los parlamentarios, yo celebro que el día de ayer hayan estado los responsables coordinadores de los partidos aliados. Creo que es un buen momento para que esa mística, ese objetivo, esa misión de transformación de nuestro sistema político y en este caso electoral, pues sigamos acompañándonos con nuestros compañeros aliados. Y yo creo que los partidos de oposición y los demás partidos de que integran la pluralidad de nuestra Cámara y de nuestra nación, pues yo creo que podrían acompañar varios de ellos. Estaremos platicando una vez que conozcamos esta iniciativa, pero bueno, decirles que evidentemente se puede avanzar desde leyes secundarias, aunque ya lo ha mencionado nuestro coordinador, que será hacer el esfuerzo nuevamente en aquellos temas constitucionales para tener la seguridad y la garantía del respaldo y del mandato de nuestra Carta Magna. En términos generales, es comunicarles y compartirles eso, y bueno, como siempre estamos de ustedes para cualquier duda, comentario, pregunta. Hola, diputado, buen día. Preguntarte, ¿van a tener que hacer otra labor de convencimiento, por lo menos con el PT y el Verde? A ver qué opinan de estas propuestas que les están haciendo. Y veíamos que en la mañana la presidenta exhibía a quienes votaron en contra. Cuando se trata de lograr un consenso o diálogo, ¿se vale esto de que exhiban casi, como decían antes, como hacía López Obrador, que eran unos traidores a la patria? Gracias, Margarita, por tus preguntas muy interesantes. Miren, evidentemente hay que hacer un esfuerzo importante con quienes construyeron y hemos construido este esquema de transformación. Y por supuesto que se tiene que hacer todo el esfuerzo con el Partido del Trabajo y los compañeros del Partido Verde. Ojalá en este tramo ya más de reformas secundarias tendremos un mayor margen de articulación seguramente para empezar a revisar los puntos que pudieran ellos acompañar. Celebramos que viene desde presidencia la labor de construcción de consensos y acuerdos. Eso por supuesto posibilita y facilita el instrumento que llegue con nosotros ya mucho más procesado y mucho más articulado desde las líneas de los partidos, pero lo que nos toca haremos el esfuerzo como lo hemos hecho al seno de esta Cámara
con el coordinador y en nuestras comisiones para construir los acuerdos posibles, y yo creo que lo vamos a lograr. Vamos a través del diálogo intentar encontrar, porque no hay temas de fondo que contravengan. Ya no está en el discurso el tema particularmente de los partidos y particularmente el tema de la representación proporcional. Yo ya no vería el por qué no acompañar la consulta popular, la revocación de mandato, el acotar gastos excesivos en alcaldías, en congresos. Yo creo que los ejes ya son muy nobles. Comparto plenamente que en estos temas ya no tendría por qué haber una divergencia en lo absoluto, porque son temas que no impactan al seno de la vida interna de estos partidos, salvo la consulta popular en su momento. Diputado, en este caso, las encuestas y la consulta, si en la Constitución ya está establecido que debe ser una consulta, ¿por qué insistir en hacer una encuesta? Pues para saber lo que piensa la gente, pues ya está el INE facultado, ¿no?, para hacer este tipo de ejercicios. Entonces, ¿cuál es el objetivo de meterle un poquito más de ruido a estas tres puntos que están ofreciendo? No es meter ruido, al contrario, Margarita, creo que es muy interesante, vale la pena siempre la pregunta. A ver, la consulta popular es mediante un mecanismo institucional que realiza el INE y que nos registra a todas y todos nosotros, manifestemos nuestra voz. El tema de las encuestas son mecanismos básicamente que a través de análisis estadístico buscan proyectar una realidad, a través de una muestra representativa intentar proyectar. Pero muchas veces decimos, a mí no me encuestaron. La mejor manera es que todo el mundo tengamos posibilidad de incidir, de meter nuestra opinión, y esa es la única manera en que nuestra realidad verdaderamente queda representada en una decisión de ese tipo. Ustedes saben, la consulta popular, un pequeño porcentaje de personas, en orden del 3%, la pueden proponer en 17 estados, y a partir de ahí tiene que alcanzar un 40% de participación para que se vuelva vinculante, pero creo que es el mejor esfuerzo. Estoy convencido que la mejor manera de cambiar el rumbo de nuestro país es pasar de una democracia electiva cada 3-6 años a una democracia participativa, como pasa en la capital. Aquí en la ciudad decidimos muchísimas cosas. Ustedes saben, hasta el presupuesto participativo. Si van a arreglar el parque en mi colonia, yo voy y decido, propongo el proyecto que se va a hacer, vamos, lo votamos, y ahí en asamblea abierta decidimos qué se va a hacer, y en unos meses se está haciendo. Eso lo logramos meter en la ley. Ahorita creo que va a ser muy sano que quede a nivel constitucional y a nivel reglamentario. Todo usted siempre ha sido sincero con nosotros, y ayer más o menos tenía el panorama claro. ¿Sabe si el martes llega a Cámara de Diputados esta iniciativa? Nos ha dicho Ricardo Monreal que todas son reformas constitucionales, y vimos en el tono hoy para entrevistar a Reginaldo Sandoval un tono pues ya no tan animado a su postura. ¿Podrían seguir estando en contra? ¿Sabe si la postura va a continuar así? Maru, la verdad es que no hemos tenido contacto en esta mañana con los diferentes coordinadores en Cámara. Yo confío, nos decimos listos por si llega la siguiente etapa. Creo que se avanzó mucho en el diálogo, podemos seguir avanzando, creo que podríamos transitar. Será decisión, por supuesto, de nuestra presidenta designar a dónde va. Creo que podría de llegar con nosotros, estamos listos. Creo que hay una buena comunicación aquí. Yo no puedo hablar como está en el Senado, pero aquí hay una comunicación buena, y si ustedes han percibido una actitud un poco más, digamos, abierta a estos nuevos temas, pues creo que ahí está el escenario propicio para que llegue con nosotros y podamos avanzar en estos temas que finalmente a quienes van a beneficiar indudablemente es a las y los ciudadanos. Con los aliados? Yo la verdad es que no. Nuestro nivel de comunicación, particularmente en el nuestro, se mantiene. Sí queda a preguntar a Margarita de si se vale señalar y observar. Pues aquí somos servidores públicos que estamos expuestos al escrutinio público de manera permanente, y tenemos que ser responsables de las decisiones que tomamos de partido o a título personal, o nuestro voto en libertad de conciencia. Y yo creo que, como lo ha dicho nuestra presidenta, pues cada quien asume la responsabilidad de sus actos, y más en la actividad pública, porque representamos no solamente a nosotros mismos y a nuestro entorno, nuestra familia, sino representamos a los ciudadanos, y creo que los que tenemos que ver es respaldar lo que los ciudadanos nos piden, y cada uno tenemos que tocar base con nuestra comunidad que nos hizo estar aquí,
y simplemente representarlos dignamente, ¿no? Escuchando ya a la presidencia sobre su plan B, quizás es mi opinión, pero ella habla de eliminar regidores, que los diputados salen muy caros porque los de Colima gastan 30 millones, etc., etc., etc. Mi pregunta sería, ¿suena como una venganza el no haberle aprobado su reforma, esta reacción que tiene? Porque la manda el lunes y posiblemente el lunes no se trabaje. Pero bueno, esa sería una primera pregunta. Si no es una venganza, si no es una reforma forzada. No, yo creo que había que pensar en etapas y evidentemente la siguiente etapa pasaba por esto. Una primera etapa que tenía que ver con la vida de partidos y la forma de elección de la representación proporcional es una etapa que se quedará pendiente. Esto venía invariablemente, todo el mundo teníamos claro, hace unos meses se platicó el tema de revocación de mandato, ya se había venido platicando el tema de cómo estandarizar el gasto que se tiene en diferentes congresos locales, cómo estar equilibrando el tema de algunas alcaldías. Esto ya pasó en el Estado de México. El Estado de México hace unos años estandarizó que todos sus municipios tuvieran el mismo número de regidores. Entonces, pues yo creo que es un tema más bien complementario, que nada tiene que ver con un tema más que seguir avanzando en todo ese esquema para seguir profundizando, que los ciudadanos decidan y que se siga actuando con eficiencia en el ejercicio del gasto en todas las actividades que tienen que derivarse de procesos electorales y de la elección que hacemos los ciudadanos de representantes de acuerdo a lo que marca nuestra... Sí, pero ¿ustedes estarían de acuerdo en eliminar regidores y que los gastos de un diputado se disminuyan? Porque 30 millones al año gasta un diputado. Bueno, yo creo que eso se va a demostrar en los siguientes días. Yo creo que nosotros podemos poner muy claramente cuál es nuestro sueldo y cuáles son nuestro ingreso adicional que se llegue a dar por apoyo a actividades legislativas. Tiene que ser muy transparente porque es dinero público. Entonces yo creo que es un buen momento que todo mundo lo transparente. Está seguramente quien ubica y quien logra identificarlo, pero hoy es muy clarito, que todo sea claro, transparente y que quede perfectamente exhibido. No tenemos por qué, a lo mejor el tema personal puede quien decida no poner datos personales, pero en términos generales, lo que es presupuesto público, evidentemente y siempre tiene que estar de manera transparente y de manera muy vista para todas y todos, y que todo el mundo tengamos acceso en saber exactamente cuál es la percepción de cada representante que determinamos nosotros esté en un cargo. Entonces yo creo que es positivo, no lo vean bajo un tema, porque en realidad la mayoría de los municipios o gran parte de los estados pues los gobierna el partido de Morena, entonces no tendría por qué estar afectando. Al contrario, quien más saldría afectado en su número son los alcaldes y los regidores, que son en su inmensa mayoría de Morena, pero es una convicción general. Pero de repente hay inercias. Ustedes recuerdan, los presupuestos de los estados y los municipios muchas veces son inerciales. Entonces siempre me toca lo mismo, y si antes había tanto, pues que se mantenga. Entonces pues nadie luego se enoja a que se mantenga lo que ya sucedía desde hace 10 o 15 años. Hoy se hace una revisión, creo que muy sensata, y hoy lo importante es donde se pueda generar ajustes sensatos, responsables y en beneficio de la gente. Creo que es buen momento de hacerlo, ¿no? Diputado, buenas tardes. Yo quiero preguntarle sobre los plazos y tiempos que se daría a la comisión, o que se daría de lo que usted sepa a la Cámara, para procesar el famoso Plan B. Si tenemos entendido que va esto muy rápido, como ayer decía el diputado Monreal, ¿qué podemos esperar en la comisión? La reforma, la que se rechazó ayer también, sin parlamentos abiertos, sin ya ningún tipo de debate, ¿qué podemos esperar? ¿Para cuándo podríamos ver que esto avance en la comisión y en el pleno? Bien, habría que esperar que llegue. Yo creo que son temas que se han hecho ya revisiones de la opinión pública. Por ley nosotros tenemos hasta 45 días para hacer esto, pero evidentemente tendríamos que estar revisándolo al seno de la comisión, platicarlo con todos los grupos parlamentarios, pero efectivamente yo creo que tendría que ser un proceso que nos dé tiempo a discusión, pero no debería de pasar más de seguramente 3 semanas a que pudiéramos tener una conclusión de consenso amplio para poderlo llevar a un posible dictamen. Pero lo digo sin haber consultado, hoy lo hago muy a título personal. Estoy con ustedes aquí en una reunión saliendo de esta
sesión de mujeres que realizaron de manera muy interesante y muy amplia en esta Cámara, y yo creo que tendremos que esperar que llegue para procesarlo, pero yo creo que tenemos que hacerlo rápido, pues evidentemente para que también cuanto antes lo que tiene que ver con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pues sea de conocimiento general y pueda aplicar pronto para los siguientes procesos. De acuerdo a su cálculo, ¿podría ser a principios de abril que estemos viendo este tema en la comisión y en el pleno? Seguramente finales de marzo o principios de abril. Pues esto es lo que dice el presidente de la comisión, así que el escenario empieza a quedar cada vez más claro. Por un lado, desde Morena, aseguran que el plan B de la reforma electoral sigue vivo y que incluso podría avanzar más rápido de lo que muchos nos imaginábamos. Con el respaldo de los partidos aliados y con el impulso de la presidenta Claudia Sheinbaum, la apuesta es clara: ordenar el gasto político, fortalecer la participación ciudadana y seguir profundizando los cambios del sistema democrático. Del otro lado, la oposición ya comenzó a levantar la voz, pero mientras se da este choque político desde la comisión encargada de revisar la reforma, Víctor Hugo Lobo ya adelantó algo importante. La iniciativa podría llegar muy pronto a la Cámara de Diputados y una vez ahí comenzará la verdadera batalla legislativa, porque lo que viene ahora no será un debate más en el Congreso, será la prueba definitiva para saber si la coalición de la Cuarta Transformación logra cerrar filas y sacar adelante esta reforma, o si de lo contrario vuelven a traicionar al pueblo de México. Los próximos días serán clave y aquí vamos a estar atentos, porque lo que se decida en el Congreso podría marcar el rumbo del sistema electoral en las próximas elecciones del 2027. Y bueno, pues hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y abramos el debate. Y ya saben, si les gustó el video, déjenme su like y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que pasa en nuestro país. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.